Antes del hombre, ya había voces en el cielo, no una, muchas, voces que decidieron moldear la vida con sus propias manos. Los antiguos los llamaron Elohim, seres que descendieron, crearon y luego fueron borrados, pero su huella sigue ahí, escondida en el primer versículo de la Biblia, un versículo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Durante siglos nos hicieron creer que era Él, pero el texto original decía ellos. Y si el origen de todo no fue la palabra de un solo Dios, sino el pacto de muchos, entonces la creación no fue un milagro, fue una intervención. Codiguistas, hoy vamos a mirar el primer versículo de la Biblia. El más leído, el más repetido y tal vez el más malinterpretado de todos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así lo aprendimos desde niños. Así lo repiten millones de personas sin imaginar que esa frase guarda un secreto. El texto original no decía Dios, decía Elohim, una palabra en plural, un ellos oculto bajo un él. Y ese pequeño detalle cambia todo lo que creemos sobre la creación. Porque si el Génesis no hablaba de uno, sino de muchos, entonces la historia del origen no fue un acto divino solitario, sino el resultado de una reunión, un acuerdo, o quizás algo más. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué los traductores decidieron borrarlos? Porque Código Divino no es una comunidad que solo ve, es una comunidad que piensa, que busca las respuestas que el tiempo intentó esconder. El lenguaje original, la evidencia real. Codiguistas, para entender el misterio de Elohim, hay que mirar más allá de la traducción, volver al lenguaje original, a las palabras que salieron del fuego de los escribas antiguos. En hebreo, Elohim termina con el sufijo im, una marca gramatical que significa plural. En ese idioma, todo lo que termina con Edhom indica que hay más de uno. Querubim, Serafim, Elohim. Y sin embargo, cuando las traducciones llegaron a nuestras manos, esa pluralidad desapareció. La Biblia hebrea decía Elohim, pero la versión Reina Valera, la que millones leen cada día, dice simplemente Dios, un cambio sutil pero devastador, porque donde antes había un grupo de seres, ahora solo hay uno. Y con una sola palabra, la historia pasó de un consejo divino a un monólogo celestial. Miren los ejemplos, codiguistas. En Génesis 1:26, el texto original dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se refería ese hagamos? En Salmo 82:1, el hebreo revela: Elohim está en la reunión de los Elohim, juzga en medio de los dioses. Y en Éxodo 20:3, el mismo Dios advierte: no tendrás otros Elohim delante de mí. No dice que no existan, dice que no los adores. A lo largo de las Escrituras, el plural se repite una y otra vez, pero las versiones modernas lo disfrazaron para proteger una idea, la de un solo Dios absoluto. Los teólogos dirían más tarde que aquel plural hacía referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Génesis fue escrito siglos antes de que el cristianismo existiera, antes de que alguien siquiera imaginara la palabra Trinidad. Entonces, codiguistas, si no era la Trinidad, ¿quiénes hablaban en plural? Para responder a eso, debemos retroceder, más allá de las traducciones, más allá de los templos y las religiones. Tenemos que regresar al momento exacto en que esa voz, o esas voces, pronunciaron las palabras más misteriosas del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Una frase que no fue una orden, sino una conversación. Y para entender su verdadero sentido, tenemos que abrir un nuevo capítulo. El enigma de la creación. Codiguistas. El Génesis no muestra a un Dios hablando solo. Muestra a alguien dialogando con otros. Un consejo,
una reunión, un hagamos que sugiere presencia, compañía, participación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa línea ha sido interpretada durante siglos como un símbolo espiritual. Pero ¿y si no lo fuera? Algunos estudiosos del hebreo antiguo afirman que el verbo usado allí implica cooperación, una acción compartida, como si varios seres hubieran intervenido en la formación del hombre. Las hipótesis se dividen, codiguistas. A. Un consejo de seres divinos, los mismos que los antiguos llamaron Elohim. B. Entidades celestes, espíritus o mensajeros que colaboraban con el Creador en la tarea de modelar la vida. C. O una idea aún más perturbadora. Seres físicos, inteligentes, que descendieron a la Tierra para manipular la esencia de las criaturas existentes y dar origen a algo nuevo. El texto dice, a nuestra imagen. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Imagen biológica, espiritual o genética? La Biblia no lo explica, no dice cómo lo hicieron, solo que lo hicieron. Pero otras civilizaciones, mucho más antiguas, sí se atrevieron a contarlo. Entonces, codiguistas, la Biblia no dice cómo lo hicieron, solo deja ese eco. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero lo que la Biblia calla, otras civilizaciones mucho más antiguas se atrevieron a contar con detalle. Historias que no nacieron en Jerusalén, sino en los valles de Sumeria, miles de años antes del Génesis. Historias que hablan de dioses que bajaron del cielo, que moldearon al hombre y que lo hicieron, no por amor, sino por necesidad. Las historias paralelas, conexión con Sumeria y los Anunnaki. Codiguistas. Mucho antes de que Moisés escribiera el Génesis, los sumerios ya habían dejado sus propios relatos de creación. Textos grabados en tablillas de arcilla que aún hoy siguen desafiando la historia oficial. En una de esas tablillas, conocida como el Enuma Elish, los dioses del cielo, los Anunnaki, se reúnen para crear al ser humano, no como un acto de adoración, sino como una tarea funcional, una raza que trabajara la tierra en su lugar. Más tarde, en la epopeya de Atrahasis, el relato se repite con más detalle. Los Anunnaki deciden mezclar su propia esencia con la de los seres que habitaban la tierra, un experimento biológico o divino, la unión entre lo celestial y lo terrestre. Formemos al hombre para que nos ayude. Así lo dicen las tablillas sumerias. Miles de años después, el Génesis repetiría la misma escena. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dos frases, dos culturas separadas por siglos y un mismo diálogo de creación. Pero hay una diferencia que lo cambia todo. En la versión sumeria eran dioses, en la versión bíblica un solo Dios, distintas culturas, mismo diálogo. Pero en una eran muchos y en la otra solo quedó silencio sobre los demás. Codiguistas, en Sumeria eran muchos, en la Biblia quedó solo uno, pero ese cambio no fue una simple evolución del pensamiento. Fue una decisión humana, una intervención silenciosa que transformó dioses en Dios y pluralidad en doctrina. Para entender lo que realmente ocurrió, no basta con mirar el cielo. Hay que mirar las manos que escribieron y reescribieron los textos sagrados. La intervención humana, la manipulación del relato. Codiguistas, el verdadero misterio no está en la Biblia, está en su traducción. A lo largo de los siglos, los textos originales en hebreo, arameo y griego pasaron por concilios, copistas y autoridades religiosas que decidieron qué debía decir y qué debía callarse. El plural Elohim fue reducido a un solo nombre, Dios. Una decisión teológica, no lingüística. Una manera de centralizar el poder de lo divino en una sola figura, y con ello, el poder sobre quienes lo adoraban. Cuando el plural se convirtió en uno, nació el monoteísmo. Y con el monoteísmo nació también la idea del control espiritual absoluto. Un solo Dios, una sola verdad,
una sola autoridad para interpretarla. Manuscritos, concilios y traductores moldearon la fe con tinta y miedo. Lo que comenzó como un relato cósmico sobre seres creadores terminó convertido en una doctrina política. Y así, codiguistas, los muchos se convirtieron en uno. Los dioses fueron borrados, y el eco de aquella asamblea celestial fue reemplazado por la voz de un solo Dios, dictada por la mano de los hombres. Entonces, pregúntense, ¿qué pasaría si lo que hoy llamamos Dios fuera solo el recuerdo lejano de una reunión divina, borrada por los traductores de la historia? Codiguistas, si los traductores convirtieron a los muchos en uno, entonces la historia que conocemos no es falsa, solo está incompleta. Bajo cada palabra editada, bajo cada traducción suavizada, puede esconderse un fragmento de la verdad original, una verdad que no hablaba de religión, sino de conocimiento. Y quizás ese fue el verdadero secreto de los Elohim. El núcleo filosófico, la memoria perdida. Codiguistas. Si los Elohim fueron quienes nos formaron, ¿qué eran realmente? ¿Maestros de la creación o arquitectos del control? Nos contaron que eran dioses, pero la historia fragmentada entre tablillas y escrituras sugiere que no todos compartían el mismo propósito. Algunos trajeron la luz del conocimiento, otros el fuego del juicio. Los antiguos sumerios los conocieron como Enlil y Enki, hermanos enfrentados. Uno buscaba preservar la humanidad, el otro borrarla del mapa. Y tal vez, codiguistas, esa guerra no terminó en los cielos, sino que marcó el destino de la tierra. Cada diluvio, cada destrucción, cada ciudad arrasada, no fue un castigo del cielo, sino una consecuencia de su conflicto. El Génesis lo suavizó en versos, los escribas lo transformaron en símbolos, pero lo que realmente sucedió pudo haber sido una lucha entre los Elohim mismos, los que crearon y los que quisieron destruirlo todo. Nos contaron que venimos del polvo, pero tal vez ese polvo venía de las estrellas. Pero, ¿y si no? ¿Y si ese polvo estelar trajo consigo algo más que vida? ¿Y si entre los creadores se escondían los destructores? ¿Y si los Elohim no fueron mensajeros de paz, sino conquistadores disfrazados de dioses? Porque antes del Cristo, antes de los profetas, el cielo tenía muchos nombres, y no todos hablaban de amor. Quizás los Elohim no nos abandonaron, quizás todavía están aquí, esperando el momento de ser recordados, o tal vez de volver a gobernar. Codiguistas, lo que la historia llamó Dios podría ser solo la voz que sobrevivió de una guerra entre dioses, y lo que llamamos creación podría ser apenas el eco de su experimento. El hombre no fue hecho del polvo, fue hecho de un misterio. Y la pregunta no es quién nos creó, sino por qué nos crearon. La verdad en la traducción. Codiguistas, hoy abrimos una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Una puerta escrita entre líneas, oculta entre traducciones, enterrada bajo siglos de religión, poder y miedo. Descubrimos que una sola palabra, Elohim, puede cambiar todo lo que creíamos entender sobre el origen. Una palabra plural que los hombres convirtieron en singular. Y quizá ahí comenzó el verdadero misterio, no en el cielo, sino en las manos que escribieron su historia. Tal vez el secreto nunca estuvo en la fe, sino en la interpretación. Tal vez la verdad no se perdió. Solo fue traducida hasta que dejó de reconocerse a sí misma. Hoy dimos el primer paso, codiguistas, pero apenas es el comienzo, porque aún falta hablar de los dioses que se enfrentaron, de las guerras celestiales, de los textos que fueron borrados y de los secretos que se esconden detrás de cada símbolo. El código divino apenas empieza a descifrarse. Si esta búsqueda te hizo pensar, si algo dentro de ti sintió ese llamado ancestral, comparte este mensaje, deja tu reflexión en los comentarios y únete a los que buscan no creer, sino entender. Porque el conocimiento no es herejía,
es memoria, y cada palabra recuperada nos acerca un poco más a la verdad que nos fue traducida. Nos vemos en la próxima saga, donde exploraremos más misterios. Hasta entonces, codiguistas, no teman preguntar. El silencio, a veces, solo es una traducción más de la verdad.